En la vida de Jesús, ningún lugar, parece obvio lo que voy a decir, para prejuicios. No había cabida en la vida de Jesús, parece obvio lo que voy a decir, para fanatismo u odio. Nada que le impidiera seguir adelante, llegar a otros, tocar la vida de otros, cumplir su ministerio y obviamente hablarnos de la salvación. No solo la salvación que el Padre planeó y que Él generó, sino que ahora el Espíritu Santo imparte a cada uno de nosotros. Y tampoco Jesús permitía que los suyos, los que lo seguimos, no lo va a permitir, tuvieran algo validado para estorbarnos y no ir hacia donde Él quiere que nos dirijamos. Todo este tema que hemos estado hablando de muévete por fe, no por vista, emula o replica la manera en la que aún Jesús, el Hijo de Dios, se movió aquí en la tierra para poder mostrarnos que podemos hacer las cosas a pesar de las circunstancias, dificultades, problemas, pruebas y demás. Así que, hablando de nosotros, estas cosas que están delante de nosotros, muévete por fe, no por vista, son oportunidades para vivir, para relacionarse con otros y incluso hacer planes para viajar, que cuando no nos movemos por fe y todo lo queremos hacer por vista, puede que algunas de estas cosas y actividades, planes que quisiéramos hacer, a veces simplemente por un prejuicio o fanatismo, odio o por algún tipo de rivalidad o cualquier otra razón inapropiada, que nosotros los que seguimos a Jesús pudiéramos detenernos en hacer lo que tenemos que hacer. Hay que moverse por fe, no por vista. Así que queremos analizar que es hora de participar de la cosecha de Dios, de la cosecha de Jesús, porque todo esto que Él nos ofrece, ya lo generó, ya lo planteó, y no solo lo planteó, lo plantó, mejor dicho, corrijo, ¿no? Lo plantó para que nosotros podamos cosechar todo. Así que pues tenemos mucho por llevar a cabo cada uno de nosotros y por supuesto que Él quiere que participemos, Dios quiere que participemos de los beneficios de estar en Jesús. Ahora déjenme usar esta frase para contraponerse a la de muévete por fe, no por vista. No permitas que una jaula te encierre. Muévete por fe, no permitas que una jaula, una esclavitud, un prejuicio, un odio, una actitud preconcebida, un derrotismo o cualquier otro tipo de postura ante la vida negativa nos detenga para todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y aquí hay que pedirle a Dios que nos ayude y que nos ayude a descubrir aquellas áreas en las que eres bueno, te gusta y no lo sabes, o eres excelente y además podrías fortalecer radicalmente la obra de nuestro Dios. Así que Dios, en función de lo que estamos diciendo ahorita, podríamos decirlo así, no se conformará o no querrá simplemente que tú tengas un conocimiento limitado de Él. Dios no se conformará con un simple conocimiento de su existencia o de una declaración como esas de sí, yo sé que Dios existe, que el Creador, el Ser Supremo, el Todopoderoso, allá arriba. Esas expresiones de los cristianos, ¿verdad? Que Dios, nuestro Señor, como Jesús nos enseñó, nuestro Padre, al que le hablamos no con la distancia que algunos en un creo malentender el respeto, le hablamos de usted a las personas en vez de tú. El respeto no está allí, sino en la forma en que te relacionas con las personas, ¿no? Así que yo le puedo decir, Padre, Dios mío, o Señor nuestro, y yo, si fuera cualquiera de los que aquí estamos reunidos digitalmente, evitaría esos estereotipos muy humanos donde sitúan a Dios lejos de nosotros, porque Él quiere una relación personal, pero además dinámica, que transforme nuestra vida, que no solo nos acompañe, sino que toque los aspectos de nuestra vida. Creer que Dios existe es solo el principio de esta relación dinámica, y si es dinámica, pues tiene cierta vitalidad y va a ir en aumento. Así que si recordarán de los episodios primeros que vimos aquí de muévete por fe, no por vista, dijimos que el punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios.
Y cuando hablas del carácter, estás hablando de lo que una persona es. Ahora, miren nada más, qué fácil, ¿no? Dios es luz. Dios es santo. Dios es espíritu. Dios es inmutable. Dios es benigno, benevolente, afable, misericordioso. Dios es amor. Que cuando hablamos de amor, y podemos antes de decir eso, tener toda la pléyade de atributos morales y naturales de Dios y ponerlos todos en conjunto y verlos en armonía a la perfección, porque ese es Dios perfecto, y decir que todo eso lo envuelve el amor de Dios. Así que el punto inicial de la fe sería para nosotros creer en el carácter de Dios, pero si es el punto inicial de nuestra fe, quiere decir que en el recorrido de muévete por fe, no por vista, hay todo un trayecto en donde el punto final o hacia donde nos dirigimos de nuestra fe sería creer en las promesas, en todas las promesas de Dios. Bueno, como creemos o conocemos todo lo que Dios es en su carácter, igual manera tenemos que saber todo lo que Dios ha prometido. Y amigos, para poder saber todo lo que Dios ha prometido, necesitamos leer la Biblia. Porque cuando ahí leemos en la Biblia, independientemente de qué creas de la Biblia, tú que te conectes aquí, que nos estás visitando, ahí están registradas todas las promesas, todas y cada una de las promesas de nuestro Dios, y para poderlas vivir o en algún momento incluso reclamar delante de Dios, tenemos que conocerlas, y las promesas no son otra cosa que la fe en ellas, creer que Dios hará lo que Él dice. Así que cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, y cuando creemos que a pesar de las circunstancias Dios cumplirá sus promesas, y que creemos que aun cuando a pesar de nuestros comportamientos las veremos hechas realidad, mostramos verdadera fe. Cuando creemos, a pesar de todo esto y más que he dicho, mostramos verdadera fe. Y allí llegó el momento, cuando muestras la verdadera fe, de avanzar en la vida. Y con esa verdadera fe de muévete por fe, no por vista, avanzar en los desafíos que Dios permite en nosotros. Miren, ya aprovechando que está así de grande, vamos a permitir que lo lean todo completo y rapidito. A ver, si lo pudiera escuchar. Avanzamos en la vida y en los desafíos que Dios permite en nosotros. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿notan que es propositivo la situación? Avanzamos. Este es un sí o sí, y avance es avance en cualquier punto de los desafíos, de las problemáticas, de los retos, de las épocas, de los episodios de la vida, donde Dios permite que con Él no solo vayamos o conozcamos que Él va con nosotros, sino que realmente vivamos una realidad de un punto de moverse, de vivir, o de la dinámica, de conquistar, de avanzar, donde la incredulidad procura acerca de Dios que Él a través de las dificultades se manifieste. Esa es la incredulidad. Quiero repetir esto que estoy diciendo. La incredulidad procura que Dios se manifieste a través de las problemáticas que tenemos en la vida, pero la fe afronta conjuntamente con Dios las dificultades de la vida. Un punto completamente diferente, ¿no? Diametralmente opuesto. La incredulidad quiere que Dios se manifieste a través de las dificultades de la vida, pero la fe, los que vivimos siguiendo a Dios, afronta o confronta o resuelve las dificultades de la vida juntamente con Dios. Y a eso nos referimos cuando decimos muévete por fe, no por vista. De hecho, la fe enfoca en Cristo. Apenas este miércoles hablábamos en la 7ª entrega de Punto de Partida, la serie, el hecho de estar siempre avanzando y no pares, mírate cómo va eslabonado, ¿no? Muévete por fe, no pares. Pero es curioso que la fe, la capacidad de creer, la capacidad de pensar que estamos en lo correcto, puede ser colocado prácticamente en cualquier cosa que la persona quiera o decida hacer. Déjeme decirlo otra vez, nosotros, los seres humanos, tenemos el poder básicamente de creer independientemente de la vida espiritual o de la religión. Pero cuando se trata de creer y creer bien, o tener fe y tener fe bien, ese de muévete por fe, no por vista, estamos hablando de que la fe genuina, real, tiene un objeto de la fe, y el objeto de la fe es Jesús, y por eso la fe se enfoca en Jesús. Y cuando algunos nos enfocamos en Jesús, es cuando Abraham, por ejemplo, sale de su tierra, de su parentela,
y de la tierra que tenía, la tierra que Dios le iba a mostrar para hacer de él una nación grande, y Dios habiéndole dicho bendecirlo y darle una prole, una descendencia inmensa que si podría contar la arena del mar o las estrellas del cielo, así sería su descendencia. Así de desafiante para nuestra fe y así de bendición para la vida de Abraham sería lo que Dios daría en su vida, ¿no? Porque la fe se enfoca en Cristo, la fe elimina la confianza en uno mismo. Sí, entran en acción nuestros recursos, entran también en acción nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros intereses, pero realmente nuestra competencia proviene de Dios. Y por eso podemos pensar en que Abraham, como otros del Antiguo Testamento, de la lectura del Antiguo Testamento en el libro de Génesis, vemos que se movieron y se movieron por fe. Y para asombro de muchos de nosotros, se movieron sin lograr obtener totalmente lo que buscaban, sin haber obtenido lo que para ellos era en aquel momento vital y por lo que el combustible de su vida se movía y hacia donde iban. Así que muévete por fe y no por vista, pues está tan vigente como hace 2000 años o hace 4000 años para nosotros, donde podemos pensar que esta frase de parte de Dios nos anima a perseverar en la fe y también nos anima a tener una conducta cristiana semejante a la que Cristo tuvo, porque la versión original del cristianismo, yo creo, sinceramente hablando, amigos, yo creo que la versión original del cristianismo es la de Cristo. No creo que hay versiones de cristianismo, debo aceptar delante de todos los que estamos aquí en Facebook, pero la versión original es la de Cristo y ni una otra. Por eso yo quiero vivir esa y podemos pensar entonces que en tiempos de persecución, en tiempos de vicisitud, podemos demostrar mediante la paciencia, mediante la obediencia, esa fe verdadera que significa depender de Dios, aceptar lo que no puedo cambiar, vivir agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros, sabiendo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, lo que está haciendo hoy Dios en el presente y lo que Dios hará por nosotros en el futuro. Por eso muévete por fe, no por vista. Fue Canaán la meta del peregrinaje de Abraham, y hace ratito lo mencionaba. Si no tienes una historia de Abraham, allí en el capítulo 12 de Génesis, del libro de Génesis, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Por cierto, Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Dios lo estaba llevando de Ur de los Caldeos, lo que hoy sería Mesopotamia, Irak, la cuna de la civilización, Babilonia en algún momento, a aquel lugar donde hoy Israel, el Israel de ahora ocupa esa tierra, Canaán, donde era mejor, donde estaban, y aparte pues con un propósito, el de Dios, y tener toda una influencia para cambiar la vida de Abraham. Porque a ver, hagamos un paréntesis aquí. ¿Por qué escogió Dios a Abraham para moverse por fe y no por vista? ¿Acaso Abraham era un hombre perfecto? No lo creo. ¿Acaso Abraham nunca se equivocaba? Lo dudo mucho. ¿Acaso Abraham no era un hombre pecador? Para nada. ¿Acaso Abraham nunca mintió? Pues nada más vean el relato de cómo enfrenta cuando quieren robarle a la esposa y decir que era su prima y no su esposa, ¿verdad? Y sabrán que Abraham no era un hombre perfecto. Sí, miren, como tú y como yo, bienvenidos. Somos parte de los seres humanos, no como justificante para portarse mal, pero como con Abraham, la esperanza de que Dios te llame para moverte por fe, no por vista. Y cuando hablas de Canaán es como decir México o Monterrey hoy, o tal vez decir para algunos Aguascalientes, la tierra prometida de Aguascalientes, ¿no? Tequis para algunos. Canaán era la meta de donde Dios dirigía a Abraham, en este relato que te doy un poquito de contexto, en donde su vida se convirtió en un eterno peregrinar, como nómada en la tierra prometida, porque sabía que Dios, el que lo había prometido, era suficiente como para saber que era mejor hacia donde se dirigía. Ahora, ayúdeme por favor entonces a leer esto que identifica nuestro peregrinaje, porque si tú y yo, de parte de Dios, nos movemos por fe, no por vista, y salimos hacia donde Dios nos dirige, sabiendo que hay un plan donde el punto inicial, la fe en Dios y su carácter, pero el punto final, sus promesas, entendemos que va a haber un movimiento, porque la iglesia, los que seguimos a Cristo, no somos un monumento.
Esto es un movimiento, no se trata de edificios, se trata de la dinámica de la relación diaria con Dios. Muévete por fe, pero igual lo individual como lo colectivo. Y entonces esto aplica para nosotros. Por lo general, no pensamos que el sufrimiento sea bueno. A nadie le gusta sufrir, pero puede edificar nuestro carácter y también puede hacer crecer nuestra paciencia. Otra vez, por lo general, no pensamos que el sufrimiento sea bueno para nosotros, pero puede edificar nuestro carácter y nuestra paciencia. Bueno, sobre todo más paciencia para algunos más que otros, ¿no? Yo me pongo en esos de la paciencia, ¿eh? Luego les platico por qué dije esto particularmente aquí. Los del foro saben que yo soy muy, muy paciente. Sí, también se oyeron las risas seguramente ahí, ¿no? Del ser paciente o no. Pero esto nos identifica con Abraham. Esto nos identifica con la vida normal y tradicional. Esto nos identifica con los seres humanos, con que el carácter es algo que construimos todos los días, con lo que batallamos todos los días. Y todo, si lo tomamos bien, como de los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, nos ayudan todas las cosas a nuestro carácter, porque todos los días nuestro carácter se está formando. ¿Y qué decir de la paciencia? Que es una expresión del carácter, como fruto del carácter, y puede haber alguien que es impaciente o que es paciente. Pero cuando nos movemos por fe, cuando entendemos que la expresión de la fe, el inicio es nuestro creer en el carácter de Dios y su final, las promesas de Dios, y entender pues, que como Abraham no nos escogió Dios porque fuéramos buenos o perfectos o completos, sino porque es exactamente todo lo contrario, un plan de Dios para cada uno de nosotros y que obedece a su propósito, a su beneplácito, a lo que Él quiso lograr en nosotros y para hacernos convivir con Él por el resto de la eternidad. Y aquí solamente vamos sencillamente avanzando. Por eso muchos cristianos se sienten frustrados, derrotados. Me quieren ayudar a leer allí los que tienen eso, frustrados y derrotados porque sus necesidades, deseos, expectativas y demandas no satisfechas de inmediato, cuando creen en Cristo, les anima a que piensen que pueden ser frustrados y derrotados porque la demanda es inmediata, gratificación instantánea, lo que yo necesito hoy, aquí y ahora. ¿Y qué tal de Abraham? Bueno, en su momento Abraham, sí, se vino a menos, o desfalleció, o menguó, porque dudó, aun cuando en un principio él creyó a Dios, y salió y rompió social, económica, emocionalmente, todo espiritualmente, rompió con su parentela para salir y de parte de Dios tener un nuevo molde y expresar una nueva visión de la vida, aunque obedeció a como sus 70 y tantos años, llegó cuando tenía 90 y tantos años y no se habían cumplido totalmente las promesas de Dios. Así que comenzó a dudar, ¿será que Dios va a hacer de mi parentela como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, incontable e innumerable? ¿Será acaso verdad que Dios, y comenzó a sentirse frustrado y derrotado porque sus deseos, necesidades y todas sus expectativas y demandas no eran satisfechas de inmediato cuando creyó en Cristo? Pero esto tiene una agenda y de parte de Dios un cronograma, porque a veces no estamos listos para recibir la bendición. A veces nuestro carácter no está listo para recibir la bendición. Aunque duela, amigos, a veces si nos dan bendición, lejos de ser agradecidos, logra que seamos ingratos o malagradecidos o ingratos en todo el sentido de la palabra, porque cuando Dios da algo, quisiera que fuera para construirnos, y si no nos va a construir, entonces mejor lo reserva para cuando nos construya, cosa que no nos gusta esperar. Pero siguiendo adelante, podemos pensar entonces en una historia en particular. Esta es la que vamos a usar hoy. Todo lo que acabo de decir hasta ahora fue como un resumen de los tres episodios anteriores de Muévete por Fe, no por vista, y que por cierto, si los quieres ver, con buscar ahí Muévete por Fe 001 en el muro de Celaya y Querétaro, lo vas a encontrar, muro de Facebook. Pero aquí está la historia de Josué. No sé si la habrás leído o sabido de Josué, el compañero, o no sé cómo decirlo, el ayudante principal de Moisés, el que sacó a Israel de la tierra de Egipto. Dice aquí en la historia, ya al final de los días de Josué, ya murió para este momento también Moisés. Aconteció muchos días después
que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor? Que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, o sea, ya estamos aquí en un buen periodo de la vida, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros, tercer versículo, para que todos me sigan en la lectura, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y entonces otra vez ese versículo, la parte inicial, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho por vuestra causa. Ahora sí, todo el versículo, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Por eso nuestro título, porque un hombre, una mujer con Dios, un colectivo con Dios, es mucho más fuerte que cualquier otro número de personas que estén sin Dios. Creemos que es Dios que nos da la victoria, y Josué está haciendo el recuento de gente que vivió las 12 plagas en Egipto para que Faraón los dejara salir de Egipto por la voz y el mandato de él, pero bajo la mano de Moisés. Y que en el inicio, pues Faraón no quería colaborar, porque él ¿qué sabe del Dios de los egipcios? De los hebreos. Él como egipcio, ¿qué sabe del Dios de Israel? Sencillamente tiene sus dioses y a modo y toda su cultura. Bueno, pues aquí está el punto. Dios había hecho todo lo necesario para darles muestra al pueblo de Israel que Él estaba con ellos. Y esas 12 plagas permiten que salgan. Josué es el ayudante de Moisés. Ahora ya están en el desierto. Israel es, a pesar de todo lo que Dios ha hecho, no se mueve por fe, quiere moverse por vista. Bueno, han visto lo suficiente. Del cielo ha caído maná, milagrosamente pan, un pan para satisfacer su necesidad. Y en algún momento cuando lo pidieron, hasta codornices, o sea, algo de carne allí en un buffet, Dios les dio para que comieran hasta que se hartaran, literalmente hasta que se hartaran. Suena ruda la palabra que estoy diciendo, pero fue hasta que se hartaran. Y luego sus pies con calzado, no se hinchó su pie, su ropa no se acabó. Sin embargo, fueron desobedientes, o dicho de otra manera, incrédulos. Habían visto todo lo que había hecho Dios en el pasado, sabían lo que Dios estaba haciendo en el presente y estaban dudando de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Retrátalo, porque muévete por fe y por vista tiene que estar alimentado, como lo que dice Josué: ya estoy viejo, ya ha avanzado la vida. Vosotros han visto todo lo que Dios ha hecho y que Dios es quien ha peleado por vosotros. Porque que tengas historia y que estés viviendo un presente y que haya un futuro, todo se debe por Dios. Así que no seamos ingratos y obedientes y entendamos esto. El resumen de la vida sería el versículo 10, brincando en nuestra porción de Josué, capítulo 23, el libro, pero ahora el versículo 10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él dijo. Y eso todo mundo lo tiene claro. Todo mundo sabe que cuando Dios nos acompaña, estamos del otro lado, pero que cuando Dios no está con nosotros, hasta la vaguedad, el vacío, el desasosiego, la falta de paz nos embarga. Pero cuando Dios está con nosotros, aunque el panorama sea difícil, aunque estemos moviéndonos por fe, pero que no veamos claro, porque la claridad que puede venir solo está en la obediencia con Dios y la certidumbre solo le pertenece a Dios, podemos resumir y decir esto: un hombre que está con Dios es mayoría, aunque hubiere 1000 en el bando contrario. Y podemos, en esta paradoja que vamos a plantear, pensar en Gedeón. Y Gedeón no es otro más que otro de los caudillos, como en su momento Josué. Ahora Gedeón, en el libro de los jueces, un poco de contexto, es un juez de Israel. En aquellos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que bien le parecía, y Dios le levantaba un juez que ponía juicio y hacía que Israel se enderezara y que se calibrara para seguir a Dios, y por lo tanto prosperaba el pueblo y las naciones enemigas eran ahuyentadas y derrotadas de ellos. Y fue el turno de Gedeón, uno de los jueces de Israel, que al principio tenía miles en su encomienda que Dios le había dado para derrotar a los gabaonitas, y entonces Dios le dijo: no, son demasiados, Gedeón,
reduce el grupo y le va dando en una mecánica y una metodología muy rara que si quieren leerlo, por favor, ahí por el capítulo 7 del libro de Jueces podrían buscarlo, o si me estoy equivocando, buscar a Gedeón en el libro de los Jueces y ver esto que le estoy diciendo. Dice Dios, no, son demasiados, muévete por fe, no por vista. No sé si te acordarás, le hubiera dicho Dios a Abraham, Dios a Gedeón, no sé si te acordarás de Abraham, cuando yo lo saqué de Ur de los Caldeos, ¿cuántos llevaba Abraham con él? Solo lo llamé en primera de cuentas a él, y a su esposa, y a su sobrino, y unos cuantos criados, y sus ganados, y unos cuantos siervos, pero miles para que tú te sientas fuerte y te ensoberbezcas y sientas que es por tu brazo. No, Gedeón, así no trabajan las cosas, porque Gedeón, leámoslo allí, no pudo hacer nada hasta no haber incrementado sus fuerzas gracias a que disminuyó sus números. ¿Sí? Es una paradoja, completamente de acuerdo. Es una contradicción. Dios le dijo, quita y quita y quita, porque esa falsa confianza puede ser que si tú tienes la confianza en eso, número uno, no triunfes. Y número dos, cuando salgas victorioso vas a decir, es que yo soy bueno en las matemáticas y por eso soy ingeniero. Es que yo soy bueno en los idiomas, por eso soy traductor o políglota. Es que soy bueno en la mecánica, por eso tengo muchos talleres. Es que soy bueno en la computación y por eso soy programador, ingeniero en computación. Es que soy bueno en la mecatrónica, por eso pongo todos los sistemas mecanizados de las industrias. Es que soy bueno como ingeniero civil y aquí tenemos uno. Así que yo hago todos los puentes y hago para que no se caigan como algunos puentes, ¿verdad? Y yo soy bueno. Dios no quiere escuchar ese estribillo porque eso no sería moverse por fe, sino por vista en nuestros recursos. Así que Dios le dice a Gedeón, quita gente, hasta que quedaron 300, y cuando quedaron 300, entonces Dios le dio la victoria, porque el ejército del Señor nunca es demasiado pequeño si Dios está con nosotros. El ejército de Dios no es demasiado pequeño, no es menospreciable, no es algo que no se puede enfrentar y que a los ojos de muchos pues se sentirán como langostas, pero delante de Dios no podemos reducir la fuerza de Dios a la fuerza de una langosta. Nuestro Dios es poderoso, omnipotente, porque cuando Dios quiso fundar una nación, llamó únicamente a un individuo, Abraham, como te comentaba, y le dijo, sal de tu tierra, ese es muévete por fe, no por vista. Y Abraham obedeció, y cuando Dios quiso vencer al altivo faraón, no usó un ejército, sino que usó únicamente a Moisés y a Aarón, que por cierto a Aarón en algún momento se le volteó a su hermano, cuidado con la deslealtad, que ese es el pan de todos los días de los seres humanos. Y el propio hermano de Moisés, este es otro tema, sermón aparte, esto es gratis, lo traicionó en algún momento, incluso María, la hermana de Aarón. Pero Dios, cuando quiso sacar a su pueblo, vencer a Faraón, las 12 plagas, solo usó Moisés y a Aarón, aunque no tenía todas las cualidades. Así que dice, y este es el consejo, y ya para dirigirnos hacia el final, en el libro de Josué, capítulo 23, versículo 11, de la versión Reina Valera revisada de la Biblia. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, como si dijera en vista de todo lo que los vengo diciendo. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, por eso está en amarillo, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, con todo, esto es con todo, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Dice Josué que les está haciendo una recapitulación de la bondad de Dios con estos ejemplos, ahora yo como el de Gedeón, el de Moisés, y lo que está pasando con el mismo pueblo de Israel, donde muévete por fe, no por vista, tiene que ver más bien concretamente la fe con la respuesta del hombre a la fidelidad de Dios. Todo lo que Dios quiere que hagamos es que respondamos a un camino que Él ha allanado para nosotros. Y esta fe es la creencia o la convicción segura de lo que no se ve y de lo que vendrá. Por eso, amigos, aquí está el punto de lo que es moverse por fe y no por vista. El ministerio de un solo hombre. Es decir, esto es algo que pues algunos sabios han llamado como lo que Dios más usa como estrategia, el ministerio de un solo hombre, donde los grupos entrenados con sus oficiales no son precisamente la elección de Dios, donde los colectivos y las colectividades
no son el pensamiento de Dios, en donde los que hacemos la diferencia, cuando escuchas, muévete, no dicen muévase, o debemos movernos, muévete por fe, no por vista. Y si uno de la casa se mueve por fe, estamos del otro lado. Y si uno de la iglesia, aquí en Conexión Vida, se mueve por fe, estamos del otro lado. Y si uno de liderazgo, el staff principal acá de Conexión Vida, se mueve por fe, estamos del otro lado. Y si aquí alguien en la ciudad o alguien en tu estado se mueve por fe, estamos del otro lado, porque a Dios le encanta usar hombres y mujeres singulares, defectuosos, llenos de limitaciones, pero que en las manos de Dios, una mujer o un hombre vale mucho más que un ejército de 1000 personas, porque se trata de la respuesta personal a las promesas de Dios y al carácter de Dios, y que en ese sentido yo aprenda a vivir dependiendo de Dios. Porque ¿acaso todos los israelitas mataron a más filisteos que Sansón solo? Puede ser que sí sea así. Sansón mató a la mayoría, y ¿acaso Saúl comandando un ejército y David en su momento, contextos del pueblo judío, no fueron más que sus propios ejércitos en las manos de Dios? A Dios le encanta que te muevas, pero por fe, no por vista. Y por cierto, que no esperemos que otros nos acompañen para podernos mover por fe y no por vista, donde sí quisiéramos que muchos nos acompañaran y estuvieran con nosotros y que sintiéramos como cuando vamos a hacer algo en grupo, ¿no? Sí, tenemos que saber trabajar en equipo, pero todo esto comienza personalmente. La salvación es personal, el perdón de pecados es personal, el acceder al cielo es personal, el servir a Dios es personal, el arreglar la vida es personal. Y yo sé que cuando otros, y tú quieres hacer lo correcto, otros no, eso pesa y duele, pero cuando ese hombre o esa mujer se mueve en las manos de Dios, estamos del otro lado. Así que terminemos con esta frase: si tenemos fe, tenemos a Dios con nosotros. Si tenemos fe, tenemos a Dios con nosotros. Y entonces, ¿qué multitudes son las que el hombre necesita? Un perro pastor puede llevar todo un gran rebaño de ovejas. Así que si Dios nos envía, o si Dios nos comisiona, o si Dios nos lleva, o si Dios nos pide, pues debemos esforzarnos, porque sin duda Dios alcanzará con nosotros a lo que nos está guiando. Si tenemos fe, tenemos a Dios con nosotros. Muévete por fe, no por vista. Amigos, nos estamos viendo hasta la próxima